Cuando desapareces sin explicación, no es solo tu ausencia lo que pesa, sino el vacío psicológico que queda. Su mente comienza a trabajar en silencio, creando preguntas sin respuesta, escenarios que se mezclan con el miedo, el orgullo y la inseguridad. Algo cambia en su interior, pero casi nadie habla de ello. No es solo anhelo ni simple ira. Es un conflicto interno que la atrapa, la confunde y la desgasta lentamente mientras intenta comprender qué significó y qué llegaste a significar. Y si crees que el silencio no causa nada, es porque aún no entiendes lo que realmente sucede dentro de la cabeza de una mujer cuando un hombre desaparece sin explicación. Ahora te voy a contar los 13 sentimientos que una mujer experimenta internamente, pero que casi nunca admite cuando te desvaneces sin ninguna explicación. A partir de ahora, escucharás lo que nadie se atreve a decir, las verdades que permanecen ocultas tras discursos preparados y que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad lo estás viendo, porque eso ayuda a que este contenido llegue a otros hombres que aún desconocen la verdad. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Necesitamos fortalecer una comunidad de hombres lúcidos y preparados. Ahora, vayamos directo al grano. Primer sentimiento: miedo a haber sido descartado. Cuando desapareces sin explicación, ese miedo primario a no ser suficiente invade cada célula de su cuerpo con una fuerza casi física que la asfixia. Es como si, de repente, toda la conexión que existía entre ustedes fuera solo una ilusión elaborada, un juego en el que ella creía sincera y completamente, mientras tú llevabas tiempo planeando tu salida, preparando tu escape silencioso. Revive obsesivamente cada momento compartido, buscando señales que pudo haber pasado por alto. Cada conversación se vuelve sospechosa en su mente, cada gesto, cada palabra dicha, e incluso las que se quedan en silencio cobran un nuevo significado al interpretarlas a través de la dolorosa lente del abandono. Esa sensación de haber sido elegida, de ser especial y única en la vida de alguien, se desvanece como el humo, como si nunca hubiera existido realmente, como si todo hubiera sido solo una mentira construida momento a momento. El miedo a ser descartada es el miedo a descubrir que era completamente reemplazable, que para ti era solo una opción más entre muchas otras, un pasatiempo temporal que perdió su atractivo cuando la novedad se desvaneció y el entusiasmo inicial se desvaneció. Es el miedo a haber sido utilizada, sutilmente manipulada y luego simplemente descartada como algo sin valor, como basura que decidiste tirar cuando encontraste algo mejor o cuando te cansaste del juego. Imagina escenarios en los que hablas de ella casualmente con otras personas, minimizando todo lo que experimentaron juntas, transformando momentos que fueron profundos y significativos para ella en solo historias sin importancia que cuentas para entretener a tus amigos. El miedo es tan intenso que comienza a preguntarse si alguna vez importó realmente o si siempre fue solo una ilusión de su propia mente. Este miedo la corroe profundamente porque toca la herida más antigua y vulnerable de cualquier persona, la de ser irrelevante, de no ser lo suficientemente importante como para merecer siquiera una explicación honesta, una despedida respetuosa o cualquier cosa más allá del silencio ensordecedor y la ausencia que duele más que cualquier palabra. Es el miedo a despertar un día y darse cuenta de que permitió que alguien que no merecía tanto acceso a su corazón simplemente la descartara, como si nunca hubieran construido nada juntos. Este sentimiento la vuelve paranoica, haciéndola cuestionar cada relación futura, cada nuevo encuentro, porque si lograste hacerla sentir tan desechable, tan irrelevante, tan fácilmente, entonces tal vez el problema sea suyo,
tal vez realmente sea fácil de desechar. Y es en esta confusión de pensamientos que se pierde, atrapada en el miedo de que ser descartada sea simplemente su destino, su patrón ineludible en las relaciones. Segundo sentimiento, curiosidad obsesiva. La mente se convierte en un campo minado interminable de preguntas que nunca duermen, despertándola en mitad de la noche, sudando de preocupación y acompañándola cada hora del día como una sombra. ¿Por qué desapareciste? ¿Qué pasó de repente para cambiar todo de forma tan drástica e inexplicable? ¿Había alguien más? ¿Otra mujer mejor, más guapa, más inteligente, más digna de su atención? ¿Estás bien o te pasó algo terrible en la vida? ¿Sigues pensando en ella cuando estás sola o la has borrado por completo de tus pensamientos? ¿Te arrepientes de lo que hiciste o duermes tranquila sin culpa? La curiosidad no es de esas sanas y fugaces que se desvanecen con el tiempo. Es una obsesión que se arraiga profundamente como una planta venenosa y la acompaña cada hora del día, invadiendo sus pensamientos incluso cuando intenta desesperadamente concentrarse en otras cosas, en el trabajo importante, en conversaciones con amigos, en cualquier cosa que pueda distraerla de ese incesante torbellino mental. Analiza cada palabra que intercambiaste como si fuera un detective buscando la escena de un crimen. Cada tono de voz que usaste queda grabado para siempre en su memoria y lo revisa cientos de veces buscando pistas. Cada pausa en la conversación, cada retraso al responder mensajes, cada cambio sutil en tu comportamiento que ella no notó del todo en ese momento, todo esto cobra nuevo peso y significado cuando lo recuerda. Es como si su cerebro estuviera atrapado en un bucle infinito y automático, revisando cada interacción, cada encuentro, cada promesa que hiciste y luego rompiste, tratando desesperadamente de encontrar la llave maestra que descifrará este misterio y finalmente hará que todo tenga sentido. Busca en las redes sociales cualquier señal de que aún existes. Rastrea tus actividades a través de las cuentas de amigos en común. Inventa historias sobre dónde estás y qué estás haciendo, porque cualquier cosa es mejor que no saber nada. Esta curiosidad obsesiva la consume porque crea una necesidad casi fisiológica de respuestas y sin ellas su mente sigue funcionando como una máquina que no se puede apagar. La curiosidad obsesiva es especialmente cruel porque ofrece falsas esperanzas. Tal vez, si tan solo descubriera la respuesta, si tan solo entendiera por qué, entonces todo tendría sentido y finalmente podría dejarlo ir y seguir adelante. Pero la verdad es que no hay respuesta que venga de ti, así que crea sus propias respuestas, su propia narrativa, sus propias historias, que a menudo son incluso peores de lo que la realidad podría ser. Se queda despierta por la noche imaginando escenarios alternativos donde apareces, le explicas todo, le ofreces disculpas sinceras y finalmente consigue el cierre que su corazón busca desesperadamente. Esta obsesión le roba la posibilidad de vivir el presente porque está atrapada en el pasado, tratando de resolver un rompecabezas que tal vez nunca se resuelva, tratando de encontrarle sentido a una ausencia que, al final, carece de sentido más allá del mismo significado que insiste en atribuirle. Tercer sentimiento, lucha interna entre buscar o no. Hay una guerra civil furiosa dentro de ella, una batalla constante entre dos partes de su alma que anhelan cosas completamente opuestas e igualmente intensas. Por un lado, está el deseo casi irresistible de encontrarte, de descubrir dónde estás, qué estás haciendo, por qué desapareciste, porque buscar representa la posibilidad de finalmente obtener respuestas, de poder confrontarte, de hacerte reconocer lo que hiciste y el daño que causaste. Esta parte de ella quiere desesperadamente escribirte, llamarte, aparecer en tu puerta, hacer lo que sea para obligarte a ver que todavía existe, que no desapareció contigo, que importa.
Este deseo es tan fuerte que a veces toma el teléfono y comienza a escribir, abriendo sus redes sociales para buscar cualquier migaja de información sobre tu vida ahora, cualquier pista que pueda llevarla a ti. Por otro lado está el orgullo, ese sentimiento protector que le susurra que buscarlo sería humillante, demostraría que lo quiere de vuelta, le daría el poder de rechazarlo de nuevo sabiendo que desapareció sin razón. Esta parte de ella dice que se merece algo mejor, que no debería perseguir a alguien que no la valora lo suficiente como para siquiera responder, que buscarlo sería degradante y la haría parecer desesperada, débil, patética. Este lado la protege del más profundo de los miedos, el miedo a buscarlo y ser ignorada de nuevo, de ser rechazada una segunda vez, esta vez conscientemente, esta vez cuando está eligiendo ponerse allí para ser lastimada. Así que no lo busca, intenta fingir que no importa, que ya lo has superado, que eres una cosa del pasado que finalmente dejó atrás. Pero es una mentira que se dice a sí misma porque la verdad es mucho más dolorosa. Esta lucha interna es agotadora, porque no hay victoria posible para ninguno de los dos. Si ella te busca, se expone al dolor del rechazo consciente y al riesgo de parecer desesperada ante sus ojos y ante los suyos. Si no te busca, se pasa la vida preguntándose si debería haberlo intentado, si habría hecho alguna diferencia, si tú habrías respondido esta vez, si quizás ahora, de alguna manera, las cosas podrían ser diferentes. Está atrapada en un purgatorio emocional donde ambas opciones parecen equivocadas, donde ambas decisiones la dejan herida de una manera ligeramente distinta. Algunos días tiene la fuerza para no buscarte, para mantener su orgullo intacto, para no darle la satisfacción de saber que todavía piensa en él. Otros días, la curiosidad y el deseo ganan y pasa horas buscándote por todas partes solo para finalmente darse cuenta de que buscarte no cambia nada, que sigues sin querer hablar con ella y que esta búsqueda la deja aún más vacía que antes. Cuarto sentimiento: ira reprimida. La ira surge como una bestia que intenta desesperadamente mantener encadenada en lo más profundo de su pecho, porque si la libera por completo, si permite que la ira consuma todo su ser, teme destruirse en este proceso de combustión emocional. Es una ira que hierve silenciosamente bajo la superficie de cada interacción que tiene con los demás. Una ira que la hace hacer clic bruscamente con el ratón del ordenador, hablar más alto de lo que pretendía, salir de las habitaciones cuando siente que está a punto de estallar. Esta ira va dirigida a ti, por supuesto, pero también va dirigida a ella misma por creer, por permitir que te acercaras tanto, por dejar que la lastimaras tan profundamente. Se pone furiosa cuando te ve en las redes sociales viviendo como si nada hubiera pasado, como si nunca hubieras existido, como si nunca hubieras importado lo suficiente como para merecer siquiera un adiós o una explicación honesta de lo que salió mal. La ira se alimenta de cada mentira que dijiste, cada promesa que rompiste, cada momento que le permitiste creer en algo que nunca fue real. Se enfurece al pensar en cuánto tiempo pasó esperándote, pensando en ti, planeando un futuro del que nunca quisiste ser parte. Se enfurece ante la arrogancia de simplemente desaparecer sin previo aviso, sin ningún respeto por el tiempo que invirtió, las emociones que compartió, la vulnerabilidad que te permitió ver. Esta ira es un combustible que la mantiene despierta por la noche, que la hace pensar en cosas que le gustaría decirte, argumentos que ensaya mentalmente, enfrentamientos imaginables que nunca sucederán porque no estás allí para defenderlos. La ira la hace soñar con venganza, no necesariamente algo físico o dañino, sino simplemente la idea de que algún día podrías sentir una fracción del dolor que ella siente, que finalmente podrías entender lo que hiciste. Pero la ira que reprime es casi peor que la ira que se permitiría expresar,
porque permanece almacenada, acumulada, envenenando cada pensamiento, cada interacción, cada nueva relación que intenta construir. Reprime su ira porque le enseñaron que estar enojada es ser fea, es estar fuera de control, es ser la villana de la historia, y no quiere que la vean de esa manera, no quiere que su ira justifique nada de lo que ha hecho. Esta represión la vuelve amargada, la hace ver lo peor de los demás antes de darles una oportunidad, la hace cuestionar las intenciones de los hombres que se acercan a ella, porque si tú lograste lastimarla así, entonces tal vez todos los hombres son capaces de eso. La ira reprimida es un veneno lento que la envenena de adentro hacia afuera, transformándola gradualmente en alguien que no quiere ser, alguien que ya no reconoce cuando se mira al espejo. Quinto sentimiento, sentimiento de impotencia. La sensación de impotencia es quizás la más debilitante de todas, porque la deja completamente inmóvil ante una situación que no puede controlar de ninguna manera. No puede hacerte volver, no puede hacer que respondas a sus mensajes, no puede hacer que te arrepientas, no puede hacer que reconozcas el sufrimiento que causaste, no puede hacerte una mejor persona, no puede hacer que retrocedas en el tiempo y elijas hacer las cosas de otra manera. Está completamente a merced de tus decisiones, completamente vulnerable a tu indiferencia, completamente incapaz de influir en el desenlace de esta historia que nunca pidió vivir. Esta impotencia la paraliza porque la hace sentir como una marioneta en una obra donde alguien ha cortado todos sus hilos, dejándola caer sin saber cómo detener la caída ni dónde aterrizará finalmente. Intenta todo lo que se le ocurre, intenta ser mejor, intenta ignorar el sufrimiento esperando que desaparezca, intenta distraerse con otras personas y actividades, intenta hablar con amigos buscando consejos que la ayuden a sobrellevar la situación, intenta poner en práctica todo lo que ha leído sobre cómo superar las relaciones que terminan sin explicación. Pero nada funciona del todo porque el núcleo del problema es que no tiene poder sobre ti, no tiene control sobre la situación, y toda la fuerza de voluntad del mundo no puede cambiar el hecho de que simplemente te fuiste de su vida sin mirar atrás. Se siente como si estuviera nadando contracorriente, como si cuanto más lucha, más se cansa y ningún esfuerzo la lleva a ninguna parte. Esta impotencia la llena de frustración porque es alguien que normalmente consigue arreglar las cosas, que toma acción, que no se sienta pasivamente a ver cómo su vida se desmorona, y sin embargo, aquí está, completamente indefensa ante tu indiferencia. El sentimiento de impotencia también está lleno de culpa por una razón que no puede articular del todo. Siente que tal vez debería haber hecho algo diferente, algo que podría haber evitado todo esto, como si hubiera un botón secreto que debería haber presionado para mantenerlo interesado, para hacerlo regresar, para que le importara lo suficiente como para explicarlo. Se siente impotente porque ni siquiera puede tener el derecho a estar completamente furiosa contigo, porque tal vez, en algún nivel, en alguna parte oculta de sí misma, cree que merecía ser descartada así, que no hizo lo suficiente para mantenerte cerca. La impotencia la transforma en alguien que renuncia al control sobre su propia vida, que acepta pasivamente lo que sucede, porque ¿para qué luchar si no hay nada por lo que luchar? Permanece atrapada en este estado de resignación infeliz, sin seguir adelante del todo, sin regresar del todo, solo existiendo en un limbo gris entre la vida y la muerte emocional. Sexto sentimiento: comparaciones con otras mujeres. Ella comienza a compararse obsesivamente con otras mujeres, tratando desesperadamente de entender por qué elegiste dejar su vida cuando había tantas otras mujeres que podrían haber ofrecido más. Mira a las mujeres en las redes sociales, a las mujeres en la calle, a las mujeres que tenían en común como conocidas, y una voz dentro de su cabeza susurra preguntas crueles y venenosas. ¿Es más bonita que yo? ¿Es más graciosa?
¿Es más inteligente? Probablemente no haría tantas preguntas, no sería tan insegura, no exigiría tanto, no sería tan complicada como yo. Estas comparaciones la consumen porque está perdiendo una comparación que inventó contra un fantasma, contra alguien que puede que ni siquiera exista o que solo sea una ilusión de su propia mente creada para explicar lo inexplicable. Si has aparecido con otra mujer en tus redes sociales o en círculos de personas que conoces en común, la comparación se vuelve aún más concreta y aún más dolorosa. Analiza cada detalle de esta mujer, si es más delgada, más regordeta, más agradable, más seria, más femenina, más sofisticada. Piensa en las cosas que esta mujer probablemente hace mejor que ella, en las formas en que probablemente la supera, en las razones por las que podrías haber estado tan interesado en ella que desapareció de tu vida anterior como si nunca hubiera importado. Estas comparaciones la destruyen porque si esta otra mujer es mejor que ella en algún aspecto, entonces tal vez realmente no fue suficiente, tal vez realmente merecía ser descartada como basura. Empieza a odiar a esta otra mujer, no porque la conozca o haya hecho algo malo, sino porque esta mujer es un recordatorio viviente de su propia insuficiencia percibida. Las comparaciones con otras mujeres también la llevan a compararse con quién era antes de ti. ¿Era más bonita antes? ¿Era más feliz? ¿Era más agradecida? ¿Te habría apreciado más? ¿Te habría mantenido cerca? Estas comparaciones con su antiguo yo la distancian aún más de cualquier autocuidado o autoaceptación porque ahora se ve a sí misma como deficiente, como alguien que no pudo mantener la atención de alguien que le importaba. Crea una narrativa donde todas las demás mujeres son de alguna manera fundamentalmente mejores que ella, donde todas las demás mujeres podrían lograr lo que ella no pudo, lo que inevitablemente la lleva a cuestionar su propio valor como persona y como mujer. Estas comparaciones destructivas la mantienen atrapada en un ciclo de autosabotaje, donde gradualmente comienza a creer que tal vez realmente no es lo suficientemente buena para nadie, que tal vez solo es otra de las muchas mujeres que descartaste en el camino y seguiste adelante como si nunca hubiera significado nada. Séptimo sentimiento: caída temporal de la autoestima. Su autoestima se derrumba como un edificio cuyos cimientos han sido removidos, dejándola sintiéndose como la mujer menos deseable del planeta, la menos atractiva, la menos interesante, la menos digna de amor o atención. Se mira al espejo y ahora ve a alguien diferente, alguien que no pudo mantener la atención de alguien que le importaba, alguien que no era suficiente para merecer una explicación o una despedida honesta. Toda la confianza que tenía en sí misma, toda la seguridad sobre quién era y lo que ofrecía, rápidamente se derrumba bajo el peso del abandono. Se cuestiona cada aspecto de sí misma: su cuerpo, su rostro, su personalidad, su inteligencia, su sentido del humor. Todo se vuelve sospechoso en su mente. Tal vez era demasiado aburrida, tal vez se rió de los chistes equivocados, tal vez se vistió de una manera que no le atraía, tal vez la forma en que hablaba o se movía lo alejaba. Su autoestima en picada la hace sentir invisible en entornos donde antes se sentía segura y presente. Rechaza invitaciones para salir porque está convencida de que nadie la quiere allí, que la gente solo tolera su presencia. Evita situaciones sociales donde podría encontrárselo a él o a personas que lo conocen, no porque esté enojada con él, sino porque se avergüenza de sí misma, porque siente que la gente sabe que no era lo suficientemente buena para mantener su interés. Cuando alguien la felicita, no puede creer lo que está oyendo porque la voz dentro de su cabeza, la voz de él que ahora la habita, le dice constantemente que esos cumplidos son solo palabras vacías, que la persona solo está siendo educada.
Se vuelve invisible para sí misma, caminando por el mundo como un fantasma, como si no mereciera ocupar espacio ni ser vista. Esta caída de autoestima es particularmente cruel, porque cuanto más cae, más difícil le resulta salir de este pozo de autodesprecio. Se convierte en un imán para quienes no la tratan bien, porque en el fondo siente que eso es justo lo que merece. Alguien que no merece el esfuerzo de ser tratada con respeto ni dignidad. Esta caída temporal se vuelve peligrosa, porque lo temporal puede volverse permanente si no reconoce que usted no es el árbitro definitivo de su valor como persona, que su incapacidad para apreciarla dice mucho más de usted que de ella. Queda atrapada en un círculo vicioso donde su baja autoestima la hace menos atractiva y menos segura, lo que a su vez reafirma su creencia de que realmente no es suficiente, creando una profecía autocumplida de la que parece imposible escapar. Octavo sentimiento: conflicto entre el orgullo y la necesidad. Hay una batalla épica que se libra en su interior entre dos fuerzas opuestas que la desgarran. Por un lado está el orgullo que grita que no te necesita, que no la merecías, que es mejor que todo lo que le ofreciste con tu cobarde desaparición. Esta parte de ella quiere que el mundo crea que has seguido adelante, que está viviendo su mejor vida, que tu ausencia fue en realidad una bendición disfrazada. Publica fotos hermosas en redes sociales, mensajes empoderadores, te elimina de todas sus listas de seguidores y amigos. Evita deliberadamente mencionarte o cualquier cosa relacionada contigo en un intento de convencerse a sí misma y al mundo de que nunca importaste realmente. Esta parte de ella es altiva, dura, impenetrable, un escudo que erige para proteger lo que queda de su dignidad. Pero entonces emerge el otro lado, el anhelo que es tan evidente que a veces puede oír sus sonidos por encima de todo lo demás. Te extraña cómo se sentía cuando estaba contigo, extraña la ilusión de ser amada, incluso si esa ilusión estaba basada en mentiras. Este anhelo la hace querer escribirte en mitad de la noche cuando estás sola y vulnerable. Este anhelo la hace revisar sus redes sociales docenas de veces al día, esperando que finalmente hayas enviado algo, cualquier cosa. Este anhelo es humillante porque significa admitir que todavía te quiere, que todavía le importas, que él todavía tiene poder sobre sus emociones a pesar de todo lo que ha hecho. Este anhelo la hace débil a sus propios ojos, y esta debilidad es intolerable para el lado de ella que clama por dignidad. Así que se queda atrapada en este conflicto eterno, donde no puede simplemente admitir que te extraña, porque eso sería un fracaso de su lado orgulloso, y no puede simplemente aceptar el lado que quiere rendirse, porque la dignidad que aún permanece dentro de ella grita que se merece algo mejor. Ella alterna entre períodos de determinación, donde te bloquea de todo y jura no volver a pensar en ti, y períodos de debilidad, donde busca cualquier excusa para contactarte o buscar información sobre ti. Algunos días se comporta como si nunca hubieras existido, como si fueras una página que pasó y cerró. Otros días se derrumba y permite que la necesidad gane, enviando mensajes que luego borra en pánico cuando se da cuenta de lo que hizo. Este conflicto entre el orgullo y la necesidad la deja dividida, incoherente, confundida acerca de sí misma, incapaz de tomar una decisión clara sobre quién quiere ser o qué realmente quiere que suceda. Noveno sentimiento: cuestionar el significado de la relación. Ella empieza a cuestionar todo sobre su relación, revisando obsesivamente cada momento en busca de significado, tratando desesperadamente de determinar si todo fue real o una mentira cuidadosamente construida desde el principio. ¿Significó algo ese beso o fue solo un acto reflejo, una actuación automática que montaste mientras ya planeabas tu salida? Cuando dijiste que disfrutabas estar con ella, ¿lo decías en serio? ¿O solo decías cosas que creías que ella quería oír?
Palabras vacías dichas por una boca que sabía cómo manipular. ¿Tuvo algo de lo que experimentaron juntos algún significado real o fue todo solo un juego para ustedes? Un juego al que jugaron hasta que se cansaron y decidieron descartarlo cuando se acabó la diversión. Reexamina conversaciones enteras, tratando de encontrar pistas ocultas que indican que nunca te importó, que siempre planeaste irte, que ella nunca fue realmente importante. Algunos momentos que ella aprecia profundamente, que guarda en lo más sagrado de su corazón, ahora están manchados por la duda, por la suspensión de la incredulidad, por el constante y agonizante cuestionamiento de si realmente significaban algo o si eran solo sus ojos engañados viendo significado donde no lo había. El cuestionamiento del significado de la relación es particularmente angustioso porque le roba por completo la capacidad de encontrar la paz con lo que vivieron juntos. Normalmente, cuando una relación termina clara y definitivamente, uno puede aferrarse a los buenos recuerdos tal como son, buenos recuerdos de un tiempo real y significativo, aunque no haya durado para siempre. Pero cuando desaparece sin explicación, sin previo aviso, sin razón aparente, todos esos recuerdos se transforman en cuestionables, posiblemente falsos, posiblemente solo una actuación de él, donde él era un actor brillante y ella era la ingenua espectadora que se lo creía todo. Ya no puede mirar fotos de ustedes dos juntos con nostalgia y ternura. En cambio, las mira con desconfianza, con sospecha, preguntándose si su sonrisa era real o forzada, si ese abrazo era cariñoso o solo parte de la mentira. Ese fin de semana que pasaron viajando, ese que ella consideraba perfecto y mágico, creado de la nada, solo fingían divertirse. ¿Ya pensaban en desaparecer entonces? ¿Alguna sonrisa que les dedicaron fue genuina o solo una máscara cuidadosamente construida que usaron cuando estaban con ella? Esta negación del significado la deja en un dolor particularmente destructivo y confuso, porque no puede simplemente lamentar lo que se ha ido y seguir adelante con su vida. En cambio, está atrapada en un limbo donde se pregunta si lo que se ha ido realmente existió o si todo fue solo una ilusión de su propia mente. Siente como si le hubieran robado no solo a ti, sino también sus propios recuerdos, su capacidad de regocijarse en los momentos que compartieron, porque ahora incluso esos recuerdos están manchados por la duda. Esto la hace cuestionar su propia percepción de la realidad de maneras profundamente perturbadoras. Es una pésima jueza de personas. Es tan terriblemente fácil de engañar. ¿Cómo pudo no ver que a él realmente no le importaba? ¿Cómo pudo no darse cuenta de que todo era falso? Estas preguntas la hacen perder por completo la fe en su propia intuición, en su propia capacidad de ver a través de las personas y las situaciones, dejándola más vulnerable e insegura que nunca en su vida. Ella queda atrapada en un ciclo de revisión constante y tortuosa, donde ningún recuerdo está a salvo, ningún momento está libre del veneno de la duda, y nada de lo que ha experimentado puede servir como consuelo, alimento emocional o una base sólida para el crecimiento y la recuperación. 10º sentimiento: curiosidad por saber si piensas en ella. Ella quiere saber obsesivamente si piensas en ella cuando estás solo en la oscuridad de la noche, si tus pensamientos la buscan involuntariamente cuando deberías estar haciendo algo completamente diferente. La ves en la gente con la que te cruzas en la calle, en alguien que usa un perfume similar, que tiene una sonrisa similar, que ríe de la misma manera. Una canción que escuchas la trae de repente a la mente inesperadamente, incluso si estás tratando desesperadamente de no pensar en ella. Recuerdas historias que contaba, chistes que hizo innumerables veces, características únicas y específicas que tenía que nadie más que conoces tiene. La extrañas, aunque sea breve y fugazmente, antes de reprimir con fuerza ese sentimiento y volver a lo que estabas haciendo,
fingiendo que ese pensamiento nunca existió. Crea narrativas fantásticas y detalladas, donde estás constantemente pensando en ella, donde sientes un profundo remordimiento cada día, donde desearías poder volver atrás en el tiempo y hacer las cosas completamente diferentes. Estas narraciones la reconfortan, aunque en el fondo sabe que probablemente sean falsas, porque al menos en ellas ella importa. Existe vívidamente en tu mente, ha dejado en ti una marca permanente que no se puede borrar. La curiosidad de si existe en tus pensamientos y en tu corazón la atormenta constantemente, porque es algo que nunca sabrá con certeza, una realidad que permanecerá eternamente oculta para ella. Podría inventar historias reconfortantes donde piensas en ella constante y desesperadamente, donde lamentas de verdad haberla dejado cada día, donde la amas profundamente, pero sientes que no es suficiente para ella y por eso te vas. Estas historias pueden consolarla por unos momentos, cuando está sola y vulnerable, pero eventualmente la cruel realidad la derrota y la aplasta. Puede que no pienses en ella en absoluto ni una sola vez desde que desapareció. Puede que se haya borrado por completo de tu mente y de tu vida, como si nunca hubiera existido. Puede que vivas perfectamente feliz y despreocupado sin ningún recuerdo de ella o de lo que experimentaron los dos. Esta posibilidad es devastadora y asfixiante porque significa que mientras ella pasa horas todos los días pensando en ti, revisando cada interacción, analizando cada detalle de cada conversación, podrías andar por ahí completamente indiferente, como si nunca hubiera existido, como si fuera menos importante que una completa desconocida. La asimetría es absolutamente insoportable. Ella está total y obsesivamente absorbida por ti, mientras que tú no estás, de ninguna manera, absorbido por ella. Esta curiosidad obsesiva también la lleva a imaginar escenarios vívidos y detallados en los que finalmente piensas en ella y te comunicas, donde le dices que la extrañas más de lo que jamás imaginaste, donde reconoces plenamente lo equivocado que fue desaparecer así. Pasa noches enteras imaginando esta conversación, ensayando obsesivamente qué diría, cómo reaccionaría, cuál sería su expresión facial. Practica el tono de voz que usaría. Sería frío y distante creando un escudo protector. Sería cálido y receptivo, demostrando que aún te ama. Crearía obstáculos deliberados y te haría demostrar que realmente la extrañas antes de recuperarla. Pero toda esta imaginación es solo una forma de lidiar con el vacío real, el silencio real, el hecho real e ineludible de que tal vez nunca vuelvas a pensar en ella, y ella nunca lo sabrá. Esta curiosidad la mantiene atrapada en una especie de esperanza que es a la vez esperanza y desesperación, manteniéndola viva mientras la mata lentamente por dentro. Ella desea desesperadamente, más que cualquier otra cosa, saber que dejó una marca permanente e indeleble en ti, que a pesar de todo lo que pasó, ella significó algo real, que no fue tan olvidable y desechable como todo en ti parecía indicar con su desaparición. Un 10º sentimiento: miedo a ser olvidado. El miedo al olvido es quizás uno de los miedos más silenciosos, corrosivos y destructivos, porque no hay absolutamente nada que pueda hacer para evitarlo o prevenirlo. Podrías simplemente despertar un día y darte cuenta de que ya no puedes recordar con claridad los detalles exactos de su rostro, que los contornos se difuminan en tu memoria, que ya no puedes imitar a la perfección su forma de reír o la expresión de sus ojos cuando estaba contigo. Poco a poco se irá borrando de tus recuerdos, desvaneciéndose como una vieja fotografía expuesta al sol, hasta que un día alguien te pregunte: ¿quién era esa mujer con la que salías? Y tengas que pensar unos segundos para recordar su nombre, su rostro, cualquier detalle específico sobre ella o quién era. El miedo es que se convierta en una nota a pie de página en tu vida, si es que la recuerdas,
Un capítulo muy breve que pasaste rápidamente y nunca releíste. Una persona tan insustancial que se olvida fácilmente. Este miedo primario la hace querer hacer algo indeleble, algo que lo obligue a recordarla para siempre, incluso si es solo el recuerdo del dolor que le causó. Cualquier cosa es mejor que ser completamente olvidada. Teme especialmente ser olvidada porque aún te recuerda con tanta intensidad, con tanta claridad y obsesiva minuciosidad que a veces resulta casi doloroso. Puede describir el tono exacto de tu voz con diferentes emociones. Puede recordar cada regalo que le diste y dónde lo guardas. Puede describir con exactitud cómo dormiste con ella, cómo la abrazaste y cómo eso la hizo sentir segura. Guarda cada detalle como si fuera oro precioso, como si fuera un tesoro, manteniéndote vivo en su memoria con una intensidad casi obsesiva y apremiante que la consume. Y el miedo que la corroe es que estés haciendo justo lo contrario. Te estás permitiendo olvidar deliberadamente, estás borrando voluntariamente cada detalle de quién era, cada pequeña cosa que la hacía única, especial e irreemplazable. Esta brutal asimetría de la memoria es devastadora porque significa que te llevará dentro de ella, en sus pensamientos, en su corazón, mucho después de que hayas olvidado por completo que existe, que es una persona real que una vez significó algo para ti. El miedo al olvido también la vuelve paranoica y ansiosa sobre cómo la verán las personas después de su desaparición, sobre cómo hablarás de ella cuando no esté cerca. Te imagina contándoles su historia a tus amigos, reduciendo todo lo que experimentaron juntos a una broma rápida o una historia que usas para hacerte parecer un tipo específico de persona. Un hombre que deja a las mujeres atrás. Te imagina convirtiéndola en un personaje secundario menor en la historia de tu propia relación. Alguien que solo mencionas en listas vagas. Alguien tan fácil de olvidar que tal vez ni siquiera merezca ser mencionada. Quiere desesperadamente dejar una marca tan profunda y permanente en ti que sería literalmente imposible de borrar o eliminar, pero no puede, porque ya has tomado la decisión definitiva de irte y por lo tanto tienes el poder absoluto de decidir cómo será recordada o si será recordada en absoluto. El miedo al olvido la obsesiona con dejar constancia permanente de su existencia. Guarda conversaciones enteras contigo en archivos especiales. Se toma muchas fotos donde sale guapa, intentando con obsesión que alguien, quien sea, la recuerde, incluso si la olvidas por completo y eres feliz sin ella. Pero al final, es una lucha solitaria y desesperada contra la cruel inevitabilidad del olvido. Un enemigo universal que jamás podrá vencer por completo. 12º sentimiento. Sentir que me han reemplazado. El sentimiento de haber sido reemplazado es uno de los más humillantes, degradantes y desmoralizantes de todos, porque implica en esencia que eras completamente desechable, que podría ser fácilmente reemplazado por algo más, otra persona, otra versión de la vida que él sinceramente creía que sería inmensamente mejor que tú. Ella no solo se quedó atrás, la dejaron porque algo mejor, más interesante, más valioso, apareció en su lugar, porque él encontró una versión mejorada de ti, porque se volvió obsoleta y poco interesante en relación con las infinitas posibilidades que estaban disponibles para él. Este sentimiento es particularmente doloroso y fundamental, porque toca la inseguridad profunda y primaria que existe en cada ser humano. La inseguridad de que nadie es realmente irreemplazable, de que todos pueden ser reemplazados si surge la situación adecuada, si alguien mejor y más deseable aparece en el horizonte. Ella no sabe a ciencia cierta si fue sustituida por una persona concreta, real, o por una idea abstracta, por la libertad, por una vida distinta a la suya, por el trabajo, por un sueño, pero el resultado final es precisamente el mismo e igualmente devastador. No fue suficiente para que la mantuvieran cuando apareció otra opción,
cualquier opción. Cuando te ve con alguien nuevo o cuando se entera por terceros que, de todas formas, buscas una vida diferente, la sensación de haber sido reemplazado se vuelve concreta, sólida y completamente innegable. La cambiaste deliberadamente por esa mujer, por ese trabajo que buscabas, por ese sueño que anhelabas desde hacía mucho tiempo. La velocidad con la que aparentemente pasaste página y lo superaste todo la lastima aún más profundamente. Fue tan rápido que aún estaba procesando la conmoción y el dolor de lo sucedido cuando tú ya estabas en un momento vital completamente diferente, buscando cosas completamente distintas, con otras personas a tu lado. Esto le hace cuestionarse si alguna vez fue realmente tu opción preferida o solo una forma de llenar el tiempo. Alguien conveniente para mantenerte ocupado y entretenido hasta que llegara algo mejor, algo más interesante. La sensación de haber sido reemplazado le roba por completo el derecho a creer y encontrar consuelo en el hecho de que alguna vez fue importante para ti, que alguna vez fue tu primera opción, tu prioridad, porque incluso eso ahora está permanentemente en duda. El sentimiento de haber sido reemplazada también crea un tipo específico y cruel de celos que la consume por completo, porque no son solo celos simples de una persona, sino celos complejos y atormentadores de todo lo que perdió, de todo contra lo que no podía competir. Si la reemplazaste con otra mujer específica, al menos puede canalizar su odio y crear una narrativa coherente donde esa otra mujer te corrompió o te sedujo irresistiblemente. Pero si la reemplazaste con libertad, con independencia, con un sueño personal que perseguías, ¿cómo compite con eso? ¿Cómo odia un concepto abstracto? ¿Cómo se queja de una supuesta vida mejor que buscabas desesperadamente? Se queda atrapada en un odio inexpresable y desenfocado contra las cosas intangibles que la reemplazaron, contra las decisiones que tomaste conscientemente y que la dejaron atrás como basura desechable, como algo que no tenía valor. Este sentimiento de haber sido reemplazada le deja una herida profunda, abierta e infectada en su sentido fundamental de autoestima, porque no solo fue rechazada pasivamente. La consideraron inferior, la sopesaron y evaluaron cuidadosamente en una escala mental, y la consideraron necesitada e inadecuada en comparación con la alternativa que elegiste. Esta es quizás la forma más cruel y destructiva de abandono de todas las posibilidades, porque no es solo que la dejaste sola, es que te fuiste porque encontraste algo y a alguien mejor que ella, y no hay absolutamente nada que ella pueda hacer, ningún cambio que pueda hacer en sí misma para cambiar esta realidad devastadora. 13º sentimiento: deseo de comprender su comportamiento. El deseo de comprender el comportamiento de alguien a quien amamos es uno de los sentimientos más profundos y complejos que habitan el corazón humano. Una necesidad que trasciende la simple curiosidad y está arraigada en la estructura misma de nuestras emociones. Cuando nos acercamos a una persona especial, naturalmente queremos descifrar sus gestos, sus palabras habladas y no habladas, sus reacciones involuntarias y motivaciones ocultas, como si intentáramos aprender un idioma extranjero que nos resulta a la vez familiar y completamente desconocido. Este impulso de comprensión va mucho más allá de lo superficial. Es una necesidad emocional que surge cuando reconocemos la importancia vital de alguien en nuestras vidas y nos damos cuenta de que, para sentirnos verdaderamente cerca, necesitamos penetrar en lo más profundo de su ser. Queremos entender qué le conmueve en las tranquilas horas de la madrugada, qué le asusta cuando nadie le ve, qué le hace sonreír genuinamente cuando estamos juntos, cuáles son sus sueños secretos y sus miedos más oscuros. Este deseo surge de la vulnerabilidad inherente al amor, de esa inquietante conciencia de que estar cerca de alguien significa estar expuesto a un sinfín de incertidumbres,
a la posibilidad del dolor y del abandono, y que quizás la mejor manera de lidiar con esas aterradoras incertidumbres es tratar de comprender quién es realmente esa persona, más allá de las máscaras que todos usamos cada día. Hay una urgencia casi desesperada en este deseo de comprensión, sobre todo cuando el comportamiento de alguien nos confunde profundamente o nos hiere de maneras que no podemos procesar por completo. Nos encontramos buscando obsesivamente patrones en sus acciones, intentando conectar los puntos dispersos de su comportamiento como quien arma un rompecabezas cuya imagen final permanece oscura, buscando motivos ocultos que puedan explicar por qué alguien hace o no hace algo, por qué nos trata de una manera un día y de forma completamente diferente al siguiente. Analizamos repetidamente viejas conversaciones en busca de pistas que podríamos haber pasado por alto, observando meticulosamente el tono de voz en cada sílaba, el brillo en sus ojos cuando mencionamos ciertos temas, la forma en que nos tocan o evitan tocarnos con cuidado, como si cada gesto fuera un código que finalmente podríamos descifrar si tan solo fuéramos lo suficientemente inteligentes. Queremos saber si sus acciones reflejan sus verdaderos sentimientos o si hay algo más profundo, más auténtico, que no podemos alcanzar porque está más allá de nuestro alcance emocional. Esta búsqueda de comprensión puede volverse obsesiva y absorbente, apoderándose de nuestros pensamientos en momentos de soledad, cuando estamos solos con nuestras preguntas sin respuesta, repasando viejas conversaciones e imaginando significados ocultos en cada palabra, dicha o no. Es como si creyéramos profundamente que si tan solo pudiéramos descifrar el misterioso código de su comportamiento, si pudiéramos comprender plenamente por qué esta persona es como es, finalmente podríamos encontrar la paz, la certeza absoluta o la confirmación que tanto buscamos. Pero este deseo también revela nuestra capacidad más noble de empatía, compasión y amor genuino, esa parte de nosotros que busca conectar con los demás a un nivel que trasciende lo superficial. Cuando queremos comprender a alguien, implícitamente estamos diciendo que esa persona nos importa profundamente, que sus pensamientos, sentimientos y experiencias tienen un valor inestimable en nuestro mundo y en nuestras vidas. Estamos dispuestos a dedicar tiempo precioso, energía emocional y vulnerabilidad para ir más allá de las apariencias cómodas, para reconocer y aceptar la extraordinaria complejidad que existe en cada ser humano, en la pluralidad de sus contradicciones y matices. Es un acto de genuina humildad, porque implícitamente admitimos que no lo sabemos todo, que hay misterios que merecen ser explorados con reverencia, que la arrogancia de asumir que entendemos a alguien es una ilusión peligrosa. Este deseo nos hace naturalmente más compasivos y mucho menos propensos a juzgar precipitadamente, porque llegamos a comprender en lo más profundo de nuestro ser que el comportamiento humano rara vez es simple, unidimensional o fácilmente categorizable. Abrimos un espacio generoso en nuestros corazones para las contradicciones inherentes, para las imperfecciones que hacen que alguien sea real, para la realidad fundamental de que las personas son mezclas complejas de luz y sombra, de coherencia y confusión, de fuerza y fragilidad. Al mismo tiempo, comprender el comportamiento de alguien es también, fundamentalmente, una forma de protegernos emocionalmente de lo que parece caótico e impredecible. Cuando sabemos qué esperar de alguien, cuando podemos anticipar sus probables reacciones con cierto grado de precisión, cuando comprendemos las motivaciones de sus acciones, nos sentimos menos vulnerables a sorpresas devastadoras que pueden herirnos inesperadamente. Es un intento, a menudo inconsciente, de ganar control sobre una situación que, por su propia naturaleza, escapa a nuestro control
y está llena de riesgos emocionales. Queremos transformar la incertidumbre en certeza, el misterio en conocimiento, el caos en un orden comprensible, porque el desorden emocional nos aterroriza. Este deseo también puede revelar nuestras viejas heridas, nuestras profundas inseguridades y nuestras necesidades insatisfechas en relaciones pasadas que nos han enseñado que la imprevisibilidad es peligrosa. Al comprender a alguien, esperamos anticipar el dolor, evitar el rechazo y quizás incluso controlar resultados que racionalmente sabemos que son incontrolables, pero que seguimos intentando dominar mediante la comprensión. Por lo tanto, en este deseo de comprender el comportamiento ajeno, encontramos una poderosa convergencia de amor y protección, curiosidad genuina y miedo existencial, conexión y defensa. Es un sentimiento que nos hace crecer como seres humanos, que nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer la belleza y complejidad de los demás, pero que también puede atraparnos en ciclos de análisis interminable y en la búsqueda de certezas que quizá nunca alcancemos por completo. La verdadera comprensión quizás no provenga de analizar compulsivamente cada acción, sino de aceptar que algunas personas permanecerán parcialmente misteriosas, que algunos comportamientos nunca serán completamente explicables, y que esto no disminuye el valor del amor y la conexión que compartimos con ellas. El deseo de comprender, bien cultivado, nos hace más sabios, más empáticos y más humildes ante la experiencia compartida de ser humanos, reconociendo que todos hacemos lo mejor que podemos para navegar las aguas turbulentas de las emociones, los conflictos internos y las motivaciones que no siempre comprendemos en nosotros mismos. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.